¿Cuál fue el día más triste y oscuro en la historia del pueblo de Israel? Dice el Talmud en el Tratado de Megilá 9a que en una ocasión el rey Talmai, Ptolomeo, agarró a 71 rabinos, 72 escribas muy importantes del pueblo de Israel y los colocó a cada uno en un cuarto por separado, los encerró, les dio el material y les dijo que no podían salir hasta no traducir por completo toda la Torá. Al final todos la tradujeron y le entregaron esa traducción de la Torá al griego, al rey Talmai, y esa traducción se llama la traducción de los 70. Ese día, dicen nuestros sabios, que fue el día más triste de la historia del pueblo de Israel, en el cual bajó más oscuridad al mundo que cualquier otro día. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de triste el hecho de que la Torá se comparta a otros idiomas? ¿Qué tiene de triste que personas que no saben la Shona Kodesh, que no conocen el lenguaje original de la Torá, tengan acceso a ella? Y la respuesta es la siguiente. La respuesta es que en realidad, en el momento en el que pensamos que una traducción de la Torá es la Torá, estamos cometiendo un gravísimo error. Y eso crea una gran confusión, porque en el momento en el que agarramos la Torá, que fue escrita por Dios bendito, que cada letra tiene una explicación y un sentido y una forma de expresarse y una energía, y agarramos esa Torá divina y de pronto un ser humano de carne y hueso, finito, ilimitado y mortal, traduce las palabras de Dios, en ese momento estamos literalmente abaratando la obra de Dios bendito. Es como agarrar un reloj Rolex y hacer una imitación. Y a lo mejor parecen iguales, pero no lo son. Uno tiene materiales distintos, uno está hecho a mano, el otro se hizo en producción en una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Cuando una persona, y yo como escritor se los puedo decir, cuando una persona traduce un libro a otro idioma, lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable es entender el libro que estás traduciendo. No puedes traducir algo que no entiendes, porque entonces vas simplemente a convertir las palabras de un lenguaje a otro, pero no estás traduciendo, no estás en realidad plasmando la idea del escritor, del autor de la obra original. Y lo único que estás haciendo es abaratando y haciendo más corriente, haciendo chafa la obra del autor original. ¿Cómo podría yo agarrar un libro de química avanzada con ecuaciones que no entiendo, un libro de matemáticas muy complejo y traducirlo si yo mismo no lo entiendo? Es imposible literalmente hacerlo y por lo tanto, en el momento en el que hacemos eso, estamos literalmente sacándole una copia barata al libro de Dios. Y lo peor de todo es que muchas personas creen que porque tienen en sus manos un libro que dice la Biblia, entonces ellos ya conocen el libro de Dios. Y de hecho todos los errores que comete el individuo y la humanidad al estudiar la Torá es creer que agarrar un libro en español y leerlo es estudiar Torá. Y en realidad no hay punto de comparación de lo que es estudiar la Torá en su idioma original y estudiar una copia barata. Porque en el momento en el que tú estudias una traducción,
estás solamente accediendo a lo que logró entender el traductor y todos los demás mensajes se omiten por completo. Es como si una persona fuera y agarrara del museo la pintura de la Mona Lisa y la pusiera en una fotocopiadora y le sacara una copia en blanco y negro. Evidentemente, aquello que está en la copia, en la fotocopia en blanco y negro es la Mona Lisa, pero no es en realidad la Mona Lisa, no es la original. Le falta todo, le faltan los colores, le faltan las pinceladas, le falta el sentimiento, le falta el volumen, le falta todo. Si la Mona Lisa no podría copiarse en una fotocopiadora común y corriente y entiendes la diferencia de cómo se abarata, imaginen entonces la obra de Dios en el momento en el que es traducida por seres humanos. A pesar de que eran 72 rabinos importantes, a pesar de que eran casi profetas y tenían un don de traducción impresionante, evidentemente no pudieron haber copiado el libro de Dios, porque el libro de Dios no puede ser copiado o transcrito más que solamente por Él mismo. De ahí los errores y todas esas preguntas. Me ha tocado cientos de veces que personas me preguntan, es que ¿por qué la Torá dice esto? Perdóname, pero eso no dice la Torá. Estás leyendo mal, estás interpretando mal, estás traduciendo mal la Torá, porque tú lo que estudiaste no es la Torá, es una traducción de ella y te estás perdiendo cientos y miles de explicaciones que puedes sacar de cada una de las letras de la Torá. Es por eso que el día más oscuro para el mundo, para la humanidad, es el día en el que las personas nos confundimos y creímos que estudiar las copias de la Torá es estudiar la Torá. En ese momento entramos en un error y en una confusión y lo único que crea el estudiar esas traducciones es oscuridad, porque nos quedamos con eso y pensamos que la Torá entonces está limitada y está topada a lo que dicen esos libros, esas traducciones de la Biblia. Cuando tú estudias la Torá desde la primera palabra Bereshit, que puede ser interpretada de una forma o de otra, y puedes hacer toda una deducción y todo un análisis de por qué empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph, y en cambio en una traducción al español no hay todo eso. Ese es el motivo por el cual ese día fue tan oscuro. Hoy en día existen en el mundo la Biblia traducida a más de 450 idiomas y lenguas, y además más de 6,000 millones de copias de la Biblia han sido vendidas en el mundo. Y todo eso, lejos de generar luz, de que wow, ahora conocemos la palabra de Dios, muchas veces genera oscuridad, porque entonces decimos, mira, esto es la palabra de Dios, qué ridículo, se contradice, no tiene sentido. La Torá no son solamente historias, la Torá no es solamente el relato bíblico del que habla la Torá, sino que cada letra, cada palabra, cada frase tiene un sentido, un doble sentido y un triple sentido y un cuádruple sentido, y tiene mucha profundidad. Y si nos conformamos con solamente estudiar la Torá en una traducción, en ese momento lo único que estamos trayendo a nuestras vidas es pura oscuridad. No digo que no sea bueno tener como referencia y conocer un poquito la historia basados en esas traducciones, pero aquel que cree que porque tiene una Biblia o está leyendo una traducción de la Torá, está estudiando la Torá original, está muy equivocado y está tan confundido
que lo que trae a su vida más que luz es oscuridad. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de poder acceder a ese conocimiento verdadero, de poder entender que su Torá es divina y es eterna y es ilimitada, y no algo tan grande no puede resumirse y convertirse a una simple traducción hecha por un ser humano. Ojalá que Dios bendito cumpla esas profecías en las que nos dice que en algún momento va a traer mucha luz de conocimiento al mundo y la tierra se va a llenar de luz y de entendimiento al Eterno, así como el océano está lleno de agua. Ojalá que eso sea pronto, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu, amén.